confort térmico es una condición de la mente que expresa satisfacción con las condiciones térmicas del entorno. Mi nombre es Carolina Rodríguez, soy arquitecta y me apasiona el tema del confort térmico. Por eso llevo muchos años estudiando ese tema. El día de hoy vamos a ver qué condiciones afectan el confort térmico y cómo hacemos para monitorear esas condiciones en el entorno construido. El confort térmico tiene que ver con muchos aspectos de lo que tenemos alrededor. Tiene que ver con el confort lumínico, tiene que ver con el confort acústico, está relacionado con la calidad del aire, está relacionado con el diseño arquitectónico, en general con todo el confort del espacio construido. El confort térmico se relaciona con tres aspectos principales: el espacio construido, el contexto y los ocupantes. En relación al espacio construido, tenemos que tener en cuenta las condiciones internas de este espacio, principalmente la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del aire. Estos tres aspectos están relacionados entre sí y siempre están unidos, siempre tenemos que estudiarlos juntos. Por eso cuando sentimos un ambiente interior, sentimos la temperatura, pero también sentimos la humedad. Si está muy húmedo, sabemos que está húmedo y sentimos un poco de bochorno, ¿no? Cuando salimos de la piscina, sabemos que está un poco húmedo y sentimos la temperatura, ya no de aire seco, sino una temperatura húmeda, que normalmente llamamos de bulbo húmedo, ¿no? También cuando tocamos un espacio, un muro, por ejemplo, sentimos que hay una temperatura radiante, la que llamamos temperatura media radiante, que es lo que emanan los muros o las superficies que tenemos alrededor. Esos tres aspectos siempre los estamos tomando entre sí, los estudiamos todos en conjunto. Esos aspectos son los que más estudias en el confort térmico, pero también hay otros aspectos que tienen mucho que ver, por ejemplo, la iluminación o el CO2. Otro aspecto muy importante son las condiciones arquitectónicas del espacio, ¿no? Los materiales que estamos utilizando, la transmitancia térmica de esos materiales, la masa térmica, el valor U de los materiales, los componentes que estamos utilizando, los puentes térmicos dentro de esos componentes, si hay conexiones que permitan o no permitan pasar la temperatura. Todos esos aspectos tienen un impacto significativo en el confort térmico de los ocupantes. Otro elemento es la exposición del edificio, cómo está ubicado el edificio en el contexto, ¿no? Si el edificio está recibiendo sol todo el día, si está ubicado el apartamento, por ejemplo, en el último piso, en el piso de la mitad, en el primer piso, todas esas condicionantes tienen un impacto significativo en lo que pasa térmicamente dentro del espacio. Otro aspecto importante es el urbanismo. Los edificios generan islas térmicas dentro de la ciudad y se pueden encontrar diferentes climas dentro de un mismo espacio, dentro de una misma ciudad, ¿no? Eso tiene un impacto en las condiciones internas de los edificios. Un aspecto importante a tener en cuenta es el uso del edificio. Si el edificio va a ser usado para una iglesia o para un colegio, el confort térmico va a ser muy diferente. Los usuarios van a sentir un confort diferente si son niños o si son personas mayores, adultas. La forma en que sentimos nosotros el confort dentro de ese espacio va a cambiar. También en la ocupación de ese espacio, si se va a ocupar durante todo el día, en horas de oficina, o va a ser ocupado durante la noche, las condiciones internas del confort van a cambiar. Otro aspecto que tiene que tener en cuenta es el control, si es un control de ventilación natural o es ventilación asistida mecánicamente o es una combinación de los dos. Hay aspectos estéticos que también tienen una influencia. Por ejemplo, los colores. Hay colores cálidos, colores fríos, texturas que transmiten unas condiciones diferentes de confort. Ahora hablemos del contexto. La geografía tiene una influencia directa en el confort térmico. Obviamente las condiciones climáticas van a influenciar lo que está pasando dentro del espacio. La temperatura, de nuevo, la humedad relativa y la velocidad del viento. Pero también otros aspectos que a veces no tenemos en cuenta, por ejemplo la vegetación o los cuerpos de agua, ayudan a que bajen los grados 1 o 2 o que incluso puedan subir los grados de temperatura de un espacio. Otros aspectos que tampoco tenemos muy en cuenta o que no son muy estudiados son aspectos socioculturales. Por ejemplo, aspectos económicos, si hay subsidios a la electricidad, si las personas utilizan o tienden a utilizar más el aire acondicionado por un tema cultural, o si hay costumbres de tener abanicos o de tener otros sistemas de acondicionamiento, eso cambia de una región a otra. Esos aspectos todavía no están muy estudiados en el confort térmico y es algo que en la investigación
podemos cada vez buscar formas de estudiarlo un poco más. Hablemos ahora de los ocupantes. Hay muchos aspectos que podemos estudiar y que podemos medir para monitorear el confort térmico de las personas en un espacio. Por ejemplo, podemos mirar la edad, podemos mirar el género, podemos mirar cómo están vestidas las personas, qué actividades están realizando. Eso hasta cierta medida se puede estudiar. Hay unas cosas que son un poquito más difíciles de estudiar que tienen que ver con la evaluación del confort térmico. ¿Cómo podemos decir si un espacio es caliente, muy caliente o neutral o un poquito frío? ¿Dónde está la línea que nos permite decidir entre uno y otro? Hay otros aspectos que tienen que ver con la evaluación emocional, ¿no? Cuando sentimos que un espacio es muy frío o muy caliente, ¿eso qué representa, ¿no? ¿Qué nos representa a nosotros emocionalmente? ¿Nos hace sentir mejor, peor? ¿Podemos producir, podemos trabajar o sencillamente no pasa nada, ¿no? Eso cambia de una persona a otra y también lo podemos medir, lo podemos evaluar, pero de una forma un poco diferente. Hay otros aspectos que tienen que ver con el comportamiento adaptativo. ¿Cómo hacemos las personas cuando nos sentimos mal con un espacio térmico para adaptarnos y sentirnos mejor? Cerramos la ventana, nos arropamos, tomamos una bebida caliente. ¿Hasta dónde llegamos para adaptarnos? O tal vez empecemos a mejorar el espacio que tenemos, cambiamos los muebles, cambiamos la arquitectura de ese espacio o sencillamente nos acostumbramos o nos vamos de ese espacio. ¿Hasta dónde podemos adaptarnos, ¿no? Eso también lo podemos estudiar desde el monitoreo. Como podemos ver, hay muchos factores que afectan el confort térmico, unos factores físicos, unos factores psicológicos, unos factores fisiológicos. Todos esos factores están interrelacionados. Para poderlos estudiar, tenemos que conocerlos e identificarlos. Hay muchas maneras de monitorearlos, que es lo que vamos a ver en el próximo video.